El dominio bacteria es un grupo amplio, taxonómicamente hablando, de microorganismos, el cual está dividido en cerca de 84 fila, de los cuales 32 contienen especies que han sido descritas en un cultivo, y de estos el 90% pertenecen tan solo a 4 fila: el fila Proteobacteria, el fila Actinobacteria, el fila Firmicutes y el fila Bacteroidetes. La clasificación que estamos revisando está basada en el análisis de la secuencia de los genes que codifican a la subunidad menor del ARN ribosomal, y eso permite tener una herramienta para la clasificación evolutiva de todos los organismos. Por ejemplo, en esta imagen tomada y modificada del libro Brock, Biología de los microorganismos, podemos observar un árbol filogenético mucho más complejo y a su vez muy completo, que ha sido elaborado a partir del ARN ribosomal. En videos anteriores hemos revisado a los microorganismos que forman parte del filum Proteobacteria, del filum Firmicutes, del filum Tenericutes, y en los últimos estamos revisando al filum Actinobacterias, del cual hemos podido describir a la familia Corynebacteriaceae, a la familia Micrococcaceae, a la familia Nocardiaceae, la familia Gordoniaceae, la familia Zucamurelaceae, la familia Mycobacteriaceae, la familia Propionibacteriaceae, y la última que revisamos fue la familia Actinomycetaceae. Y en el video actual haremos una revisión de la familia Streptomycetaceae, específicamente del género Streptomyces. La familia Streptomycetaceae incluye a los organismos que son un amplio grupo de bacterias gram positivas. No son alcohol ácido resistente, son filamentosas y a la vez aeróbicas, filogenéticamente relacionados y son comunes en el suelo. Muchos de los actinomicetos tienen ciclos de desarrollo característicos, que culminan todos en la producción de esporas que son resistentes a la desecación. Los filamentos se alargan y forman hifas ramificadas, que raramente se fragmentan. El crecimiento de las hifas resulta en una red de filamentos denominado micelio, semejante al que van a formar los filamentos de los hongos. Y cuando los nutrientes se agotan, los micelios van a formar hifas aéreas, que se van a diferenciar en cadenas de 3 a muchas esporas, lo que permiten que puedan sobrevivir y dispersarse. Los streptomicetos, tal como ocurre con otras bacterias que se encuentran en el suelo, pueden también encontrarse en el tracto intestinal de gusanos de tierra y en el intestino de los artrópodos. Estos organismos producen un amplio rango de pigmentos que son responsables del color del sustrato y del micelio aéreo. Pero la familia Streptomycetaceae incluye otros géneros. El primero que vamos a revisar es el género Quitasatospora, que es predominantemente aislado desde el suelo. Su micelio vegetativo es bien desarrollado, tal como ocurre con el micelio vegetativo del Streptomyces, que revisaremos luego. Mientras que el micelio aéreo puede sostener cadenas largas de esporas, conteniendo más de 20 esporas a la vez. Y las diferencias fenotípicas entre Streptomyces y Quitasatospora no son tan pronunciadas, no son tan marcadas. Tal es así que el estatus de género podría ser cuestionado, mientras que la designación de algunas especies de este género está abierta a discusión. Y el segundo género a revisar dentro de esta familia es el género Streptoacidophilus. Este género fue propuesto en el año 2003 para acomodar a actinomicetos que fueron aislados desde suelos ácidos y desde arena. Esas bacterias forman micelios aéreos que son ampliamente ramificados y no están fragmentados, y que llevan grandes cadenas de esporas cuando el micelio está maduro. Y al igual que el género Quitasatospora, Streptomyces y Streptoacidophilus no tienen diferencias fenotípicas muy pronunciadas. Y es así que el estatus de género de Streptoacidophilus, tal como vimos con la bacteria anterior, Quitasatospora, podría ser cuestionada. Y el género Streptomyces, el tercer género que revisamos dentro de esta familia, es el género representativo. La mayoría de las características que vamos a describir también pueden ser aplicadas a los dos géneros anteriormente descritos, Quitasatospora y Streptoacidophilus. Las diversas especies de este género son un componente predominante de la población microbiana, de diversos tipos de suelos a través del mundo,
y han sido objeto de amplios estudios y exámenes porque son una fuente principal de metabolitos secundarios importantes desde el punto de vista comercial y médico. Y la caracterización taxonómica de las cepas de Streptomyces ha sido un reto debido al gran número de especies descritas. Son más grandes que cualquier otro género microbiano y participan en importantes actividades tanto académicas como industriales. Los estudios filogenéticos actuales han examinado a casi todas las especies descritas, que son alrededor de 800 especies dentro de la familia Streptomycetaceae, basado, como hemos indicado, en la secuencia de genes del ARN ribosomal de 16S, y esto ilustra la diversidad de especies dentro de esta familia. Y podemos encontrar dentro de esa familia un contenido de guanina y citosina de alrededor de 69% hasta el 78%. Y Streptomyces es uno de los géneros que comprenden, como ya hemos indicado anteriormente, a los actinomycetos, un grupo de bacterias del suelo gram positivas que se distinguen por su marcada tendencia hacia el crecimiento micelial. Y el ciclo de vida de Streptomyces se caracteriza por la presencia de dos tipos de micelios, como vemos en ese esquema. Hay una línea horizontal que vendría a ser la base del sustrato y por debajo de ella va a desarrollar el micelio vegetativo, que es el que absorbe los nutrientes. El otro micelio es el micelio aéreo, que posteriormente dará origen a las esporas. Pero además hay un proceso denominado autólisis, donde una porción importante de la población va disminuyendo. Aquí se nota de color más claro. Y el ciclo de vida de los Streptomyces puede considerarse que se inicia con la germinación de las esporas en las hifas, que ocurre cuando las esporas están en condiciones físicas y nutricionales apropiadas. Y las esporas germinadas van a producir estructuras que son morfológicamente análogas, semejantes a los tubos germinativos que se presentan en los hongos. Esto va a dar lugar a un micelio ramificado, que se dispersa radialmente y que penetra en el sustrato o se dispersa sobre su superficie, como lo señalamos en el esquema anterior. Y después de unas horas de crecimiento, el micelio desarrolla verticalmente. Ese micelio, denominado aéreo, es el que lleva a las esporas y se diferencia del micelio vegetativo fisiológicamente, como también por ser considerablemente hidrofóbico. Y la naturaleza hidrofóbica está posiblemente ligado a las células, ya que deben de existir en ausencia de agua. Y posiblemente como consecuencia de la disminución de los nutrientes, el micelio aéreo formará las esporas. La formación de las esporas y el micelio aéreo dan lugar a colonias de Streptomyces que tienen una apariencia característica, pulvurulentas, difusas, las que pueden producir una amplia variedad de pigmentos responsables del color de los micelios. Y ese micelio aéreo, cuando madura, formará cadenas de 3 a muchísimas esporas, como vemos en ese esquema. Comienza a fragmentarse el micelio y dará origen a las esporas. Durante el proceso de esporulación o formación de esporas en el micelio aéreo, la población sufre un proceso de autólisis masiva. El por qué ocurre esto es desconocido. Acá se puede apreciar hifas de color más claras, translúcidas, que son las hifas que van destruyéndose, autolisándose. Ese esquema y el anterior del desarrollo de las esporas han sido tomados del libro de Prokaryotes, A Handbook on the Biology of Bacteria. Las esporas son células metabólicamente en reposo y que se encuentran inactivas y son resistentes al calor y ligeramente a las temperaturas elevadas, por encima de 55 grados. La función que ellas desarrollan es ayudar en la dispersión del organismo y permitirle resistir periodos de disminución de nutrientes, de desecación y las temperaturas extremas que puedan encontrarse en el suelo. Por otro lado, las especies del género Streptomyces tienen un metabolismo oxidativo y quimio-organotrófico. Son catalasa positiva y generalmente reducen los nitratos hasta nitritos. La mayoría puede degradar sustratos que son polímeros, es decir, moléculas muy grandes, como la caseína, la gelatina, la hiposantina, el almidón y la celulosa. Y como fuente de carbono para obtener energía y desarrollar su crecimiento, pueden utilizar un amplio rango de compuestos orgánicos. El género Streptomyces contiene principalmente especies que son mesofílicas y que juegan un rol importante durante las etapas iniciales de la descomposición de la materia orgánica hasta compost.
La temperatura óptima de la mayoría de las especies varía entre 25 a 35 grados centígrados, aunque existen algunas especies que son termotolerantes y que crecen por encima de los 45 grados, y pocas especies termofílicas, que pueden encontrarse en el compost o en el estiércol, y algunas especies psicrofílicas. El pH óptimo varía entre 6,5 a 8, y también se han aislado especies que pueden encontrarse en el agua dulce y en sedimentos de ríos y de lagos. La pared celular de estos microorganismos muestra una ultraestructura y composición química propias de las bacterias gram positivas, con multicapas de peptidoglicano. La mayoría de especies de este género puede degradar complejos materiales de origen tanto animal como vegetal, además de residuos poliméricos como indicamos. Por ejemplo, polisacáridos, como el almidón, la pectina, la celulosa, la quitina, proteínas como la queratina y la elastina, o lignocelulosa y compuestos aromáticos. Los miembros del género también están involucrados en la biodegradación de diversos polímeros abundantes en el suelo, debido a su habilidad para producir enzimas extracelulares. Además, están entre las pocas bacterias que pueden degradar lignina, la cual está en la naturaleza cercanamente asociada a la celulosa. Igualmente juegan un rol muy importante en la destrucción de otros materiales orgánicos que son utilizados por los seres humanos, como es el caso del algodón o fibras textiles. Durante su desarrollo no requieren fuentes de nitrógeno orgánico, tampoco vitaminas u otros factores de crecimiento, ya que el suelo les puede brindar el soporte necesario a su desarrollo micelial. Además, la formación de esporas les permite adaptarse a varias condiciones físicas en el suelo, como los cambios en la aireación, en la humedad o en el pH. Los streptomyces se caracterizan porque sintetizan una variedad inmensa de sustancias químicas, muchas de las cuales actúan como antibióticos, como fungicidas o como moduladores de la respuesta inmune, además de un número enorme de inhibidores de diversos procesos biológicos. Una de las características más llamativas del género Streptomyces es su habilidad de producir antibióticos. Se han podido determinar más de 800, y más de la mitad de las especies aisladas de Streptomyces son productoras de antibióticos. Algunas especies pueden producir más de uno, y con frecuencia estos antibióticos producidos por un organismo no están relacionados químicamente. Y aunque un organismo productor de antibióticos es resistente a su propio antibiótico, es frecuente que sea sensible a los antibióticos producidos por otros streptomyces. Se requieren muchos genes para codificar las enzimas que van a intervenir directamente en la síntesis de los antibióticos. Por esa razón, el genoma de las especies de streptomyces es bastante grande. Son más de 60 los antibióticos producidos por estas bacterias que son utilizadas en la medicina humana y en la medicina veterinaria, y los más comunes podemos apreciarlos en esta tabla. Tenemos por ejemplo a los aminoglicósidos, dentro de los cuales vamos a encontrar a la streptomicina y la neomicina. La primera de ellas, la streptomicina, actúa sobre la mayoría de las bacterias gram positivas, mientras que la neomicina tiene un espectro de acción bastante amplio y su aplicación es tópica ya que puede producir intoxicación. Dentro de las tetraciclinas tenemos a ese antibiótico mismo, la tetraciclina, que tiene también un espectro de acción bastante amplio, actuando sobre bacterias gram positivas y bacterias gram negativas. Actúa sobre rickettsias, sobre clamidias, sobre micoplasmas. Entre los macrólidos tenemos a la eritromicina, que actúa principalmente sobre la mayoría de las bacterias gram positivas, por ejemplo la legionela. La clindamicina actúa específicamente sobre anaeróbicos obligados, como Bacteroidetes fragilis. Entre los polígenos tenemos a la nistatina, que va a actuar sobre hongos, especialmente infecciones producidas por levaduras como cándida, y la anfotericina B actúa también sobre hongos. Finalmente tenemos al cloranfenicol, que tiene un amplio espectro de acción y se utiliza en los casos de la fiebre tifoidea. A pesar que se han hecho amplias investigaciones sobre los antibióticos producidos por streptomyces por la industria farmacéutica, la ecología de esta bacteria permanece aún poco conocida. Las interacciones de estos organismos con otras bacterias
y el fundamento ecológico para la producción de antibióticos es algo que se conoce muy poco. Quizás podemos entenderlo un poco con ese esquema que hemos elaborado. Existe una hipótesis que se ha planteado para explicar la producción de antibióticos por Streptomyces. La producción de antibióticos, que está en relación con la esporulación, que es un proceso que se desencadena debido al agotamiento de los nutrientes, podría ser un mecanismo para inhibir el crecimiento de otros organismos competidores de Streptomyces por la limitación de los nutrientes. Y esto permitiría a Streptomyces completar el proceso de esporulación y formar una estructura latente e inactiva, que podría a su vez incrementar sus posibilidades de sobrevivir. Es decir, permite el desarrollo del microorganismo y evita o previene la predación o reduce la competencia durante una etapa particularmente que es muy vulnerable de su ciclo de vida. Como podemos apreciar, el género Streptomyces es un grupo de microorganismos de amplia importancia y que está recibiendo en los últimos tiempos mayor atención. Y en nuestros siguientes videos seguiremos describiendo al dominio bacteria y a otros grupos taxonómicos de importancia.